¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por acompañarse, como siempre, desde nuestra señal y desde nuestros estudios centrales acá en la Colonia Escalón para llevarles a ustedes, como siempre, temas importantes del país. Luis Amayoa está en una misión especial este día. Este servidor estará con ustedes para llevarles Estado de la Nación. Un Estado de la Nación que nos permite a nosotros examinar aspectos importantes que tienen que ver con el quehacer de la política, de la economía y de lo social, como ustedes ya lo han visto anteriormente. Hoy, este miércoles, vamos a hablar acerca de cómo el Estado estuvo en las últimas décadas precisamente dominado por estructuras criminales. La definición de nuevas políticas encaminadas a mejorar la seguridad del país ha colocado a El Salvador bajo una dimensión diferente a lo que estaba asediada precisamente por estas estructuras criminales. Vamos a hablar también en este programa acerca de los juicios masivos, en donde se está precisamente culpando y buscando de culpabilidades a aquellas estructuras y sobre todo aquellos que estuvieron al frente de estas estructuras delictivas para poder estar precisamente y hacer justicia en el país. Temas importantes que vamos a tener esta mañana. Desde ya les invitamos a ustedes a que nos acompañen. Hoy vamos a hablar acerca de estos temas con nuestros invitados y quiero darle la más cordial bienvenida a Roberto Valencia. Él es investigador y periodista. ¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto tenerte. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Aquí estamos para lo que quieras. Gracias. También quiero darle la más cordial bienvenida al catedrático universitario, sociólogo René Martínez. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Gusto estar acá discutiendo, ¿verdad? Después de tanto tiempo, alejado. Sí, qué bueno que nos acompañes ahora. Bueno, durante años El Salvador enfrentó una crisis profunda de seguridad provocada precisamente por estructuras criminales altamente organizadas. Registros, archivos demuestran precisamente el dominio y control territorial que estos grupos delictivos tenían en el país, lo cual se basaban en aspectos que tienen que ver con disciplina interna entre ellos y capacidad para ejercer violencia sistemática que golpeó fuertemente a la sociedad salvadoreña. Su influencia incluso para muchos llegó a configurar un escenario de miedo generalizado y por supuesto es el tema que vamos a tratar, la manera de entender el debilitamiento del Estado permitido precisamente por políticos en el pasado. Hoy El Salvador es diferente y ese es un tema medular para comenzar nuestro análisis esta mañana con nuestros invitados. Por eso le doy nuevamente la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan y sobre todo también a nuestros panelistas. ¿Qué impacto ha tenido precisamente todo este escenario que ha permitido tener un control de estas estructuras que ahora ya están la mayoría en su cárcel? Comienzo con un... Bueno, quizá comenzamos como preámbulo, se me ocurre especificar un poquito qué es la MS-13. La MS-13 pues está en boca de todos, digamos, es muy resumido el grupo criminal más mortífero, de mayor implantación y mejor organizado que ha conocido El Salvador desde final de la Guerra Civil. Es un grupo que ha generado decenas de miles de fallecidos, de víctimas de todo tipo, víctimas de extorsión, víctimas de violación, etcétera, etcétera. Y estamos asistiendo a un juicio más, no es el primero, en el que se está juzgando, valga la redundancia, pues no solo la RANFLA histórica, que es su máximo órgano de dirección, por decirlo de alguna manera, su comandancia general, sino también una serie de mandos medios, porque la cifra que ha trascendido es de 486 personas juzgadas y obviamente 486 son bastantes cientos más que los que integran la RANFLA. La estructura, digamos, de dirección... Muy breve, la RANFLA es algo así como la Comandancia General, solo que hasta 2022, que afortunadamente cambiaron las cosas, estaba desdoblada. Había una RANFLA en penales que mandaba por las condiciones que permitía el Estado, que por años fue de tener celulares disponibles día y noche, y había una RANFLA en libertad, de personas que estaban coordinando toda la estructura en libertad. Las RANFLAs surgen, bueno, esto ya se daría para mucho más, pero es una creación indirecta, involuntaria, quiero verlo yo así, del propio Estado, porque las RANFLAs se originan cuando hace más de 2 décadas, en los primeros años del presente siglo, el Estado tomó una decisión que entonces se vio bien, no generó ni siquiera alarma social, pero que desembocó en una
estructuración y una organización. ¿Y cuáles fueron esas decisiones? En concreto, la de otorgar cárceles a cada una de las pandillas. Okay. Estas estructuras crecieron a la indiferencia de una definición clara de política de los políticos, me quieres decir, que gobernaban en ese tiempo. Sí, o sea, ¿sí? Crecieron es una responsabilidad, serie... es una responsabilidad, sí. Obviamente que permea la estructura política partidaria de los que predominaban ese entonces, ¿cierto? Crecieron con, no voy a decir yo que fue una idea ni una estrategia, pero hubo demasiados errores que se cometieron desde el Estado, empezando por el primer plan mano dura, que era una estrategia publicitaria, no una estrategia criminal, de combate real, y claro que las decisiones que se han tomado en Casa Presidencial en estos últimos años han incidido en el desarrollo de este definitivamente, para de alguna manera por complacencia, por beneficio, por lo que sea, porque fueron parte del debate. Tú como periodista también lo palpabas. Alguien decía, ¿a quién le conviene esta situación como tal? Vamos a ver, René, también para que nos ayudes a comprender desde el punto de vista sociológico esta situación. ¿Estas estructuras crecen ante la indiferencia, ante la mirada atónica o la complacencia misma de los políticos que hubo en ese entonces? Podríamos decir que en un principio hay cierta complacencia de parte del gobierno de turno, pero esa complacencia estaba dada por un dilema. O sea, en ese momento en el cual, bueno, el FMLN entra a la vida política legal en El Salvador, las estructuras que antes le dieron cuerpo a un movimiento social que se convirtió en el movimiento social más grande de América Latina, surgieron precisamente en los sectores populares, y eran los sectores populares donde se empezaban a organizar grupos delincuenciales, y la decisión fue, bueno, mejor que se organicen en grupos delincuenciales y no en grupos políticos. Ahora, esa indiferencia con la que se le ve al principio, cuando uno monitorea todo el crecimiento de las estructuras pandilleriles durante la década de los 90, te das cuenta de que esa indiferencia se va convirtiendo al final, ¿verdad?, en toda una estrategia, en toda una conspiración en contra de la población, ¿verdad?, porque estas pandillas, aparte de las estructuras tradicionales que tienen todos los grupos o estructuras criminales, ¿no?, en términos de la jerarquía, los distintos tipos de mandos, etcétera, se convirtió, ¿verdad?, en una especie de sujeto político-social. Y entonces acá los distintos actores de la vida nacional empiezan a ver que realmente resultaba buen negocio la existencia de estos grupos delincuenciales, ¿no? Porque vimos cómo tanto las pandillas como los líderes de las mismas fueron elevados al nivel de sujetos políticos sociales y por distintos actores, entre ellos periodistas, medios de comunicación, la iglesia misma, etcétera, ¿verdad? Fueron, ¿Tú crees que en su conjunto fuimos todos los actores que mencionas, y digo medios, habría que separar quiénes, ¿no?, pero responsables digamos, de ese germen delictivo que venía creciendo? Es que hay toda una gran conspiración. ¿Sí? Los medios de comunicación en ese momento, ¿de qué vivían? Habría que separar algunos medios, ¿no? Lo digo en términos generales. ¿De qué vivían los medios de comunicación? De presentar la sangre, la muerte en los titulares, en los noticieros. Ese era pero no gobernaban los medios de comunicación. En ese entonces eran los políticos. Pero ¿no? se lucraban de eso. ¿De qué vivían los organismos defensores de los derechos humanos? ¿verdad?, que se convirtieron paulatinamente en defensores de los derechos humanos de los victimarios? ¿De qué vivían? De que hubiera víctimas. Y porque, bueno, pues las víctimas son las que te generaban las donaciones, etc. Ahora, para que haya víctimas tiene que haber victimarios. Claro. ¿De qué vivía incluso el capital comercial y financiero? De que se incrementaran las remesas. Y las remesas se incrementaban ¿cómo? Al tener una sociedad de miedo, una sociedad de sangre, decenas de miles de salvadoreños echen esa balanza huyeron a todo un Estado, porque todos son actores de un Estado. Ahora, ¿no? En el caso de los políticos, los políticos llevan... Que eran los que gobernaban en ese entonces. Los políticos elevan a los líderes de las pandillas, sobre todo, ¿verdad?, en sujetos políticos sociales, y los convierten en los funcionarios invisibles del Estado. ¿Y por qué los convierten en los funcionarios invisibles del Estado? Porque incluso negociaban o platicaban con ellos a quién iba a poner de ministro de Seguridad. Claro. Entonces, ahí hay una especie de darle un papel de funcionario invisible del Estado,
Y en los momentos electorales, a los líderes de las pandillas los convirtieron en encomenderos políticos. ¿Qué significa esto de encomenderos políticos? Con esos líderes negociaban los lotes de votantes para cambiar la balanza en algún proceso electoral. Ahora, para entender, para entender el estado actual de lo que vamos a hablar, hay que ver el origen de esta situación. Y por eso estamos hablando del tema de estructuras criminales. Sí, René, perdón. Y ahora, el Estado, muchos hablan de que fue un Estado fallido en ese momento, pero yo digo que no fue un Estado fallido, fue un Estado delincuencial. Porque no es que el Estado no pudiera resolver el problema, sino que simplemente le delega. Fue permisible a tu criterio. Le delega. ¿Tú compartes, ese análisis? Yo lo que creo que... ¿Compartes ese análisis? No, hay un error de base que es considerar que las pandillas son el mismo objeto en los 90, en los 2010, o en los 2000 o en el 2020. O sea, las pandillas es un sujeto vivo que evoluciona socialmente, que empiezan como una serie de clicas pequeñas, dispersas, creadas por El Salvador, ya brincados, y en los 90 las pandillas no son el principal grupo criminal ni de lejos. Es decir, el Estado recién refundado con una reingeniería jurídica que se hizo completa y absoluta, impulsada por la comunidad internacional, un grave error en mi lectura, pero esa reingeniería jurídica que se hace aprobando el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley del Menor Infractor, todo lo que se aprueba, la Ley Penitenciaria, todas las leyes que se aprueban a mediados de los 90 y que se toman decisiones erradas como desmantelar todos los cuerpos policiales, se hacen en un contexto de posguerra, se hacen en un contexto en el que las maras son un agente que está empezando a desarrollarse y en el que hay que combatir. Los escasos recursos que quedan se tienen que dedicar a combatir grupos de exguerrilleros, grupos de soldados desmovilizados, bandas de robacarros, bandas recordemos que fueron los 90. Una economía débil después del proceso, pero ¿qué piensa René también de eso? Entramos en la zona de contrapunto. Solo cierro. No se puede poner la misma lupa a las pandillas en el año 2015, saliendo del proceso negociador con Funes, que en el 1995, que en el 2022. Todos los gobiernos, incluido el actual, han negociado con las pandillas, todas. En 2015 el actual presidente era alcalde de San Salvador, no era un agente que estaba en su casita encerrado. ¿Eso vino todavía, a tu criterio, a cimentar más el origen de esta, digamos, predominancia de estas estructuras criminales? Yo creo que como sociedad permitimos crear, por las condiciones propias de la posguerra, este cáncer social que se llaman pandillas, que florecieron porque estaban en su ambiente, y ese ambiente lo dieron efectivamente el periodismo, la academia, la política, la clase política, hicieron que tuviéramos unos grupos criminales de este tipo, que son completamente diferentes a los que operan en otros países. Pero eso es producto de la sociedad, no es producto de Juan, 30 segundos para responderle a Roberto. Ahora, por supuesto que las pandillas, como cuando surgen en los 90, no es lo mismo que a mediados de la segunda década del siglo XXI. No es lo mismo. Ahora, hay un proceso de evolución. La cuestión es que tú tienes que observar cómo se dio ese proceso de evolución y en el cual, y por eso te decía, no es un Estado fallido, es un Estado delincuencial. Tú ves que toda la institucionalidad del Estado se pone en función de garantizar lo que hace posible que exista una sociedad del crimen, que es la impunidad. Ahora, en eso, bueno, hay una serie de, sobre todo periodistas, ¿no? Que se encargaron de normalizar, justificar y legitimar la existencia de los grupos delincuenciales y de los líderes de las pandillas de la misma forma en que se hizo con los narcotraficantes tanto en México como en Colombia, que son tomados como modelos de éxito y por eso te decían que no se podía resolver el problema y que tenías que aprender a vivir con la delincuencia. Se tenía que tomar medidas que poco a poco en este programa vamos a ir adentrándonos para comprender mejor el fenómeno. En los 90 pudiste haber resuelto el problema sin la crisis que tenemos ahora. Sin interesante, porque esto nos va a llevar a comprender bien, como lo decía en su momento, el origen de cómo estas estructuras criminales lograron tener ese control, pero luego la definición de políticas para poder revertir toda esa situación
y llegar hasta el momento de lo que estamos hoy en día viendo juicios masivos. Esos son los temas que tenemos hoy en día acá en el Estado de la Nación este miércoles, por supuesto, como siempre, invitándoles a ustedes a que continúen con nosotros. Vamos a la pausa, no sin antes recordarles que rico es disfrutar el café de la mañana entre amigos, acompañado por 35 años de calidad rico en tu mesa. Qué rico es disfrutar de lo rico con café rico, Quality Grains, 35 años. Buen provecho. Bueno, gracias a esta hora de la mañana y gracias a Salnet, pues vamos al siguiente segmento, como siempre presentándoles a ustedes toda esta, digamos, temática que nos tiene en el Estado de la Nación este miércoles, que tiene que ver precisamente con el tema de las estructuras criminales, el origen y sobre todo también la predominancia dentro de los territorios. Y es que, como lo decíamos precisamente en la primera etapa de nuestro programa, estos grupos no eran simples grupos delictivos como tal, sino estructuras complejas, jerárquicas y con un control territorial capaces de funcionar como un Estado paralelo. Esto nos va a llevar a entender también la situación actual de los juicios masivos como tal. ¿Qué tan determinante fue su estructura jerárquica para poder coordinar estas operaciones criminales a gran escala y poder de alguna manera llevar a tener, ya vamos a hablar del tema de juicios masivos como tal? Vamos a ver, tienen la palabra ambos para poder... Muy breve, amplío un poquito la idea inicial que planteé. Las clicas surgen, o sea, la clica es la unidad territorial de las pandillas, de la estructura de funcionamiento. Una clica no puede concebirse si no está amarrada a una colonia, a un barrio, a una casería, a un cantón o a un conjunto de... Esas surgen en los 90 con la llegada de los primeros deportados. Pero el paso a que esas clicas dispersas que estaban operando en distintas zonas del país se unificaran y comenzaran a tener algún tipo de coordinación, digamos, de alguna manera lo impulsa el Estado para evitar un mal mayor, no fue algo voluntario, como era que se estaban matando en las cárceles, decide entregar cárceles completas a cada una de las estructuras criminales y ahí es donde se van creando las ranflas, la ranfla nacional, luego un eslabón intermedio en el caso de la MS-13, que es el que nos ocupa, que se llaman los programas, que son una especie de federación de clicas, y toda esa estructura es la que, afortunadamente, empezó a desmantelarse y se puede decir a día de hoy que están prácticamente desmanteladas a partir de marzo de 2022. Ok, vamos. ¿Qué es lo que llevó a políticos a negociar con estos grupos? Eso habría que preguntárselo a los políticos, pero si quieres mi interpretación es, porque eso es una decisión errada, pero si quieres mi interpretación... Digo, porque esta predominancia de territorio y control les obligaba a ellos incluso hasta pedir permiso. Eso lo han dicho hasta los políticos, ¿no? Habían acumulado tal poder social... Estaban tan enraizadas en las comunidades que la misma entrada de un político a hacer campaña en unas elecciones... Tenía que pedirle permiso. Tenía que pedir permiso. Las operaciones de la academia, las operaciones, el trabajo de las ONGs, todo pasaba por la venia de estos grupos sociales que habían rellenado un vacío que se genera en los 90, que se crea en los 90 por decisiones erradas. ¿Pero qué los llevó, crees tú, desde tu experiencia sumar votos. ¿Sumar votos? Sumar votos y ganar las elecciones. El punto álgido de esa interrelación perversa entre las pandillas y la política ocurre en las elecciones del 14, las presidenciales en las que Norman Quijano compite contra Sánchez Cerén y son las más ajustadas de la historia del país. ¿Tan grande era el poder para poder seducir esas negociaciones entre políticos? A ver, René. Es que lo que pasa es que te decía que hubo todo un trabajo, toda una narrativa, unos pregoneros especializados, que eran los productores preeminentes pues, de la normalización y legitimación tanto de los grupos delincuenciales como de sus líderes, ¿verdad?, que los convirtieron en sujetos políticos. Y al convertirlos en sujetos políticos, a conveniencia de quienes estaban en ese momento en el poder o que estaban en ese juego electoral de acceder a él, ¿verdad?, a conveniencia de ellos, se empezó a negociar. O sea, se les reconoció ese carácter de sujeto político, a tal punto que las pandillas eran capaces de montar conferencias de prensa, hacer paros al transporte,
poner estados de sitio, cobrar un impuesto esto- de guerra, extorsionar, porque era una cobrar guerra social de impuestos. pobres contra Sí. pobres, cobrar un impuesto de guerra con una mal llamada Invitados renta. al Tabernáculo Bíblico Bautista, a la sede central, a dar una conferencia. Correcto. Y cuando en algún momento la gente conoce que hay un reconocimiento explícito de estos líderes, empieza a convencer y se le empieza a decir a la gente, mire, con este problema no se puede, pues, acóplese a él. Y acá uno de los hechos más perversos, diría yo, de legitimación de la existencia de los grupos delincuenciales y de los líderes de las pandillas lo comete la iglesia cuando le lava y le besa los pies a los pandilleros, porque no fue una simple cuestión de Ok. estar repitiendo Sí. el ritual cristiano, sino que fue decirle a la gente, ellos tienen poder Ok. y tienen ¿Por reconocimiento. qué por qué la población terminó viviendo bajo una cultura del silencio marcada por el miedo constante? ¿Por el mismo dominio de estos? ¿Qué piensan? Pues son las reglas que ponía la pandilla. O sea, en todas las colonias había unos carteles que decían ver, oír, ¿Hay callar. razón entonces, Roberto, y también René, para comprender que este tema hay que entrarle como se le está tratando hoy en día? Y ya vamos a hablar de la segunda etapa de lo que se está haciendo en México. Hay que entrarle ¿Ver? como se le está entrando Porque ha en sido este muy momento. criticado por algunos sectores. Algunos sectores están criticando los procesos, esto que ya vamos a hablar, entiendo. Pero ¿era necesario ponerle un paro a toda esta situación? Sin duda. Vaya, algunos sectores están protestando por los procesos, que son los mismos sectores que no protestaron cuando el proceso era de aniquilamiento de la población. Sí. Ese es el punto. O sea, cuando tú haces una revisión de la problemática y el tratamiento que se le da a los grupos delincuenciales, tú tienes que ponerte en el momento histórico y en ese momento también tú asumes una postura. Si es la postura de los victimarios o la postura de las víctimas. Ahora, si tú ves, en todo lo que fue la segunda década del siglo XXI, ninguna de estas organizaciones o quien ahora cuestionan estos juicios masivos o cuestionan, por ejemplo, el hecho de que según ellos hay que volver a lo que ellos llaman el debido proceso, en toda esa coyuntura no hubo Ok, nada. pero entonces, O sea, no hubo Roberto, reclamo. entonces No, no. aquí hay responsabilidades serias, fuertes, Seguro. compartidas. Seguramente la diferencia. Yo comparto la mayor parte del análisis que hace don René. Solo movería la fecha, porque convertir a los pandilleros y a esas personas que están siendo juzgadas estos días y cuyos nombres ya se nos hacen Ya vamos a familiares, hablar de eso, pero diablito, usted- no, convertirlos en actores políticos y darles esa importancia, sí ocurrió con ese acto simbólico de la lavada de pies en los años Sí. 2012, 2013, que hubo puertas abiertas en las cárceles para que entrara ahí Chinchi Telepate a hacer trabajo serio y trabajo de farándula ahí, pero también en 2019, también en 2020, 2021. Una de las personas que no está en el juicio, que no está siendo juzgada, teniendo una condena de más de 40 años, es el Krug, uno de los líderes históricos de la ranfla histórica. El Krug debería estar siendo juzgado y no está siendo juzgado. ¿Por qué? Y el Krug fue liberado en el año 2021, no en el 2014, ni en el 2015. Y el Krug, hay audios de funcionarios de este gobierno diciendo con su propia voz cómo los llevaron a la frontera con Guatemala. Y eso no está siendo René, visto. ¿estás de acuerdo en eso? Esto señala que la fecha de la connivencia y de considerar a estas estructuras criminales como actores políticos con los que se podía negociar y dialogar no termina el 1 no de está junio de completa. 2019, sino en marzo del 2022. Ok, interesante. René, ¿comparte este punto? Mira, no tengo ni la información, ni he escuchado los audios, ni tengo todo el contexto jurídico como para emitir una opinión al respecto. Lo que yo sí te puedo decir es que una cosa es El Salvador antes de 2022 Eso. a lo que somos ahora. Hay Exacto. una diferencia Exacto. radical. ¿En qué sentido? Bueno, Pues ya no están las obviamente pandillas, obviamente. veníamos de ser, fíjate bien, durante más de 20 años, bueno, aquí hay una que yo he llamado la era de la gran delincuencia. El Salvador estuvo en el top 5 de los países más peligrosos del mundo. Y acá en promedio se tenían alrededor de entre 4.000 y 6.000 asesinados por año. Cuando uno revisa todo el crecimiento y consolidación de los grupos pandilleriles, en promedio, si tú sacas una tasa de crecimiento, te das cuenta de que crecían alrededor de 3.000 por año. Ahora, dejamos de ser
uno de los países más peligrosos del mundo. Dejamos de contar muertos, dejamos de hacer de la muerte un morbo, ¿verdad? Dejamos de sufrir ese flagelo, ¿no? Que allí nos está contando todas las horas de agonía de la familia, ¿no? Todas las decenas de miles que tuvieron que huir, y entonces empezamos a contar días sin homicidio. Ahora, esta situación llegó al nivel que la única forma de resolverla es, por ejemplo, con los juicios masivos, ¿no? O sea, no hay otra forma de que tú puedas resolver eso. Y acá, ahí lo que estamos viendo nosotros en esos juicios masivos son los autores materiales de todo este baño de sangre. Vamos a hablar de pero eso hay autores regresemos. Intelectuales que son los que conspiraron para que la población salvadoreña viviera en esas condiciones. Que ahí está incompleto algunos, decía Roberto. Sí, correcto. Correcto. Bueno, ahora entrar, Vamos a hablar de eso. Por ejemplo, uno de los líderes históricos que no está siendo juzgado, yo me atrevo a interpretar por qué, pero lo dejamos para después, es la rata del Igual. Eres uno de los líderes históricos de la MS-13. Entonces parece ser que hay una deuda, hay un déficit ahí de verdad. Y en mi opinión ¿Hay verdades o mentiras a tu criterio? Deberían estar siendo investigadas algunas acciones que se han cometido bajo la administración Bukele, como la liberación del CRUC. Te decía que sobre eso no tengo mayores datos, ¿verdad? Como para tomar una decisión al respecto. Yo lo que miro es el resultado de todo el proceso. Y el resultado de todo el proceso es ese. El resultado es que la gente recupera las calles. El resultado es que la gente recupera la noche. Ahora, se le estaba violando los derechos humanos, aunque los abogados digan que solo el Estado viola los derechos humanos, pero eso me parece que es una falacia, a la población, porque la población tampoco tenía en ese momento libertad de moverse, de hablar, de denunciar. ¿Sí? Bueno, es más, no tenía derecho a decidir sobre su propia vida. ¿Ya? Y eso es una violación a los derechos humanos, aunque, como te digo, los abogados usan la falacia de que solo el Estado viola los derechos humanos. Pero entonces, ¿por qué cuestionan tanto todo este proceso de conversión que tenemos hoy en día? Voy a hablar de esto cuando regresemos para entrar en esa segunda fase de lo que es el análisis del programa de hoy, miércoles, precisamente en el Estado de la Nación. El tema del SECOT y los juicios masivos, de alguna manera es denso porque mezcla el tema de la política de seguridad implementada, el tema de derechos humanos y otros factores que de alguna manera están en ese debate. Quédese con nosotros, vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a nuestra siguiente etapa del análisis de este tema de seguridad en el país y sobre todo vamos a hablar del tema de los juicios masivos. Hoy El Salvador desarrolla uno de los procesos judiciales más grandes contra estructuras criminales, centrado precisamente en cientos de miembros de estos grupos delictivos. El juicio masivo refleja sin duda alguna el intento del Estado por desarticular redes responsables que, como lo hemos visto en el primer análisis, habían estado dominando el territorio y, por supuesto, dándole sufrimiento, dolor a la familia salvadoreña. Hoy el tema de los juicios masivos se pone en un contexto sin precedentes, en una discusión donde para unos es correcto, pero para otros no, sobre todo cuando se individualiza la responsabilidad penal y se juzgan de manera masiva. Hoy, dándole nuevamente la bienvenida a nuestros invitados, René Martínez y Roberto Valencia, que estamos haciendo el análisis respectivo. Vamos a hablar acerca del tema de juicios masivos. ¿Es sin precedente esta situación, René? Bueno, yo no lo había visto. Bueno, yo no soy abogado, yo no lo había visto. De lo que yo sí estoy claro es que tú tienes que recurrir a este tipo de procedimientos para poder resolver un problema. Haciendo cálculos de cómo se venía manejando en términos de juicios la cuestión delincuencial en la segunda década del siglo XXI, y si se hubiera seguido a ese ritmo, en el cual individualizabas, bueno, tenías un debido proceso que al final era un debido proceso en favor del victimario, pero si tú hubieras seguido, digamos, en ese ritmo, tú podías resolver en términos de enjuiciar a estos sin pensar en que las pandillas crecieran, digamos, y que se quedaran estáticas ahí, ¿no?
Hubiera necesitado más de 100 años para procesar a los que estaban en ese momento. Más de 100 años. Sin contar que estas podían crecer. El punto es que tú tienes que tomar este tipo de decisiones porque es un problema que se salió, pues, como dice la gente, ¿no? En términos coloquiales, se salió del guacal. Distinto hubiera sido que tú hubieses enfrentado de forma valiente la cuestión, vaya, en la segunda mitad de la década de los 90 o incluso, fíjate bien, en el primer quinquenio de los 2000 y no hubiéramos llegado a esto, pues. O sea, allá hay una situación y por eso te decía, la autoría intelectual no está vista porque todos esos que hoy están siendo enjuiciados, todos esos que se convirtieron pertenecían en victimarios, a ese eje jerárquico que al final a lo mejor se difuminaba, pero eran ellos los responsables. Obviamente, o sea, como toda estructura criminal, una de sus características es que tiene una jerarquía y esa jerarquía es la que ordena. La crítica de los sectores, ¿cómo la ves? Hacia ese mecanismo, digamos, de juicios masivos donde las garantías procesales y el debido proceso, según ellos, no lo estoy diciendo, se violentan. Pues sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? El debido proceso ¿para quién? Te voy a poner un ejemplo. En la segunda década de los 2000, nosotros vimos cómo, y salían por televisión, pues, que habían capturado a fulano. Y este fulano había estado detenido 15 veces. 20 veces. Y así como entraban, salían. Estuvo detenido por asesinato, violaciones, extorsiones, etcétera. Y entonces la gente decía, bueno, ¿y cómo es que si estuvo preso por ese tipo de delitos, está libre? 20 veces libre. ¿Ya? Porque el debido proceso, ese de las 72 horas, le garantizaba a él, ¿verdad? Obviamente con toda una estructura ahí que estaba en función de garantizar impunidad, que tú remitías al reo a las 72 horas con 5 minutos y por esos 5 minutos de más quedabas libre. ¿Qué pruebas? ¿Qué es lo que hacían con los narcotraficantes también, no? Sí, ¿qué pruebas se usan en esta individualización de responsabilidades penales para juzgar hasta 500 en un grupo como lo hemos visto? Creo que ahí comienzan otras. ¿Hay acceso real a la defensa? Son cosas que se pregunta la oposición, los críticos. ¿Tienen o no tienen razón, Roberto, a tu criterio, esto de estar hablando de esto? Un matiz sobre lo que estamos viviendo desde la semana pasada, todavía sigue el proceso y todavía va a durar unos cuantos días más. Y me atrevo a adelantar ya que luego vendrá el proceso contra la Ranfla de la 18 Sureños y luego contra la 18 Revolucionarios. Yo creo que esto es una secuencia. Lo que estamos viviendo estos días, dos matices importantes. Primero, no es la primera vez que ocurre un juicio masivo, es la primera vez que el Estado y toda su musculatura propagandística la usa para que como sociedad estemos mirando inequívocamente a esto. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno. De hecho, yo creo que estamos asistiendo a la representación. Yo espero que dentro de unos años, en los libros de historia, en los análisis, vivamos este momento, abril, mayo de 2026, y este juicio en particular, como el quiebre definitivo de la MS-13, que ya afortunadamente desde 2022 ha salido, ya prácticamente desaparecido de las calles, de las colonias, de los parques, pero ahora esto tiene un acto simbólico que yo no pongo en discusión y que me parece positivo. Y digamos, el gabinete de comunicaciones del gobierno, la Secretaría de Comunicación, la Secretaría de Prensa, está haciendo lo que le corresponde. Pero te pregunto, ¿tienen o no argumentos sólidos la oposición para cuestionar este proceso, no pensando en las víctimas, en este caso, a quienes sufrieron ese embalte? Es que es un punto, es el segundo y responde esto que me estás planteando. Casi ninguno, por no decir ninguno de los que están siendo juzgados ahora, no tiene condena. O sea, ya están condenados. Sí. Muchos de ellos llevan 20, 25 años. O sea, para este grupo en particular no aplica lo que yo comparto, que planteaba ahora mismo René, de que hubo una demasiada permisividad durante demasiados años en los que un montón de pandilleros y no pandilleros ponían un pie en la Bartolina y a las 72 horas sabían que iban a salir. Hay una similitud y de planteamientos relacionados entre ambos. ¿Coinciden entonces en que realmente no hay argumentos para cuestionar? ¿Hay que pensar más en la víctima? Es que aquí, ya repito, es que es una idea muy importante. No estamos jugando se está jugando al Diablito, al Cisco, al Sirra, personas que llevan desde los 90 o desde inicios del siglo encerrados y que ya sabíamos todos que no iban a salir. O sea, alguien tenía el pensamiento... Sentí el sabor de decir que tú perdona, corrígeme,
de decir que lo que está el aparato oficial lo está ocupando para decir... Es una puesta en escena. ¿Y eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno desde el punto de sentar vista... un precedente, decir, señores, aquí sí, cero impunidad, es más, ¿no? me atrevo con un pronóstico. Esto va a terminar en cadena perpetua. Y es el círculo perfecto a los hechos que han sucedido en las últimas semanas, que para mí no son inocentes y están ocurriendo porque así se dieron las cosas. Es una planificación de reforma constitucional, aprobación de leyes y en los tiempos perfectos para que este grupo se le aplique la cadena perpetua y cuando digo tiempos perfectos me refiero también a que estamos, no nos engañemos, en una época preelectoral. O sea, estamos a meses de unas elecciones. Sé que ambos no son abogados. ¿El medio de juicios colectivos respeta estándares de procesos, digamos, penales y de garantías? Ahora, ¿Pregunto? Mira, un poco reforzando esta parte. A mí me parece que la puesta en escena de este juicio es buena, porque la población está viendo cómo la ecuación crimen-castigo se resuelve. Que era una ecuación que antes no se resolvía, solo era crimen, no había castigo. Entonces, la población está viendo que se resuelve esa ecuación y ese no solo es un mensaje para todo lo que ha sucedido, sino que también es un mensaje para lo que va a suceder, ¿verdad? Y le estás poniendo a la población en una situación muy distinta a la situación de sometimiento que tenía antes, ¿no? Ahí está claro que los opositores al gobierno te van a cuestionar si son juicios masivos, juicios individualizados, te lo van a cuestionar todo. Todo el mundo, a usted le gustaría que le juzgaran en un juicio masivo, a usted, don René, a mí no. A usted, ciudadano, le gustaría estar en una causa en la que está siendo juzgado con una posibilidad de defensa casi nula junto a 400 personas. No, la respuesta es no. ¿No te gustaría estar en un proceso de ese tipo? Vaya, yo creo que esto es una etapa, ya digo, es más simbólica que otra cosa porque casi todos esos ya están condenados y ya sabíamos que no iban a salir. Pero de esos 486 nos vamos a quedar con la duda de si hay inocentes o no hay inocentes. Ahora, nos vamos a quedar con esa duda. Si siendo intelectualmente honestos, nos vamos a quedar con esa duda. El punto es, en el caso de esto, es de si les gusta o no les gusta, eso es lo de menos. Porque estamos hablando de personas que cometieron crímenes que bien podrían ser categorizados como crímenes de lesa humanidad. Así no es que guste o no guste. No es cuestión de eso, pues, o sea, porque eso sería inclusive estarle dando gusto al propio victimario. Pues, o sea, por eso están en el CECOT. Estamos hablando de personas que no solo asesinaron, torturaron, descuartizaron, quemaron vivos en 2010 a 17 personas en un microbús mexicano, que despedazaban a sus víctimas y grababan la cuestión. O sea, aquí no es cuestión de si les gusta o no les gusta. A mí me parece que eso es... Pero un matiz importante, que es un caso que yo trabajé personalmente y cualquier persona la puede buscar ahora en redes. Miguel Ángel Deras. Miguel Ángel Deras fue detenido en el gobierno anterior acusado de ser uno de los que participó en ese video nefasto y cruel de los pandilleros que grabaron desnucando a machetados, estando vivos, a un montón de trabajadores en Opico. Sí. Miguel Ángel Deras fue presentado, estuvo 2 meses tratado como terrorista, y hablo del gobierno anterior, y era un inocente que salió gracias a la labor periodística de mi caso. Está esa persona, Miguel Ángel Deras, que no tenía nada que ver, que solo había que hablar con él para concluir, para inferir que no era pandillero, y ahora mismo debía estar, si no interviene el periodismo, encarcelado. Y eso sigue pasando en la actualidad, y sobre todo ha pasado con el régimen de excepción, que ha traído mucho bien a esta sociedad, pero no todo es perfecto. Y hay miles de inocentes detenidos, porque aquí vemos estos, pero estos mismos días hemos visto el caso de Sabino, de un señor de la tercera edad de Panchimalco, que es uno de los 91.000 terroristas, pero escúchenle, vean las declaraciones que dio, y se ha comido 4 años en la cárcel bajo el régimen de excepción y no es pandillero. O sea, les reto a cualquiera de las personas. Vamos a hablar esto cuando regresemos, porque es interesante, cada quien plantea su punto de vista con relación a esto, pero a largo plazo o mediano plazo, ¿puede este modelo de alguna manera o este sistema vendrá a prevenir que surjan nuevas estructuras criminales, o solo las va a contener, como tú lo decías en su momento, porque esto sienta un precedente como tal, a pesar del arraigo de críticas que ha tenido a partir de la oposición y otros sectores? ¿Este modelo de justicia masiva logra ese equilibrio real entre la efectividad de una política de seguridad y respeto a los derechos
fundamentales. Este es el tema cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos en honor al tiempo a correr en este modelo de justicia masiva, decía, al corte reciente, logra un equilibrio real entre lo que es la efectividad de una política de seguridad implementada por el actual gobierno y que ha llevado precisamente a muchos a estar en el secot de estos sujetos delictivos, y si también dentro de ese mismo proceso se logran establecer cánones de respeto, como en algún momento se centra el debate como tal. A continuación voy a presentarles esta lámina que habla precisamente de los elementos consistentes de lo que son los juicios masivos hoy en día. Solo entre el 2012 y 2022 se atribuyen más de 47,000 crímenes, incluyendo miles de asesinatos. Solo en un proceso judicial reciente se vinculan a pandilleros con aproximadamente 29,000 homicidios. Esta es una cifra de la Fiscalía. Sí. Esos son datos que maneja la Fiscalía, que si tú lo ves en dimensión del tamaño de los grupos delincuenciales existentes en la primera década, incluso mitad de la segunda década del siglo XXI, es consistente con lo que sucedía allí, ¿no? O sea, estamos hablando de una enorme cantidad de homicidios que es coherente también con la tasa de homicidios que teníamos. Ahora, dentro de los capturados, no solo en este juicio masivo, ¿no?, sino que en términos generales seguramente hay algunos inocentes, ¿verdad? Pero eso no responde directamente a la cuestión del régimen de excepción en tanto tal. Y hay algunos que, y esa es una parte más de las partes más perversas que hicieron los grupos delincuenciales, ¿no? Hay algunos que, más que ser inocentes, son víctimas, ¿verdad?, que fueron llevadas a la condición de victimarios con tal de sobrevivir. En muchas comunidades la gente tuvo que cometer hechos delictivos porque tenía miedo o porque no sabía que había otra forma de resolverlo, ¿no? Entonces ahí la gran pregunta jurídica, bueno, esta persona que sintió miedo y tuvo que hacer o cometer un acto delictivo, ¿es inocente? Como sociólogo, como sociólogo decía, y quiero hacer esta pregunta, porque el presidente a la hora del cuestionamiento que le hacían a todo este proceso de enjuiciamiento masivo, él decía, realmente decía, y su argumento argumenta que el derecho cambia según la sociedad. ¿Es cierto? El derecho cambia, el derecho es un reflejo de lo que la sociedad es. El sistema o la concepción de justicia que la gente tiene en una sociedad se refleja en los procesos judiciales también, ¿no? El derecho cambia según cambia la sociedad. Yo creo que en función de quién lo aplica, no es en función de que haya un modelo X válido para esta sociedad y no válido para esta otra sociedad. Yo me gustaría ver que, por ejemplo, se anunciara una investigación sobre por qué el Charlie de la 18 Revolucionaria, el que entrevistó el Faro fuera del país, no sabemos dónde, ¿por qué está libre? Porque esa persona fue detenida en abril del 22, alguien cayó una llamada, él mismo lo cuenta, cayó una llamada y fue liberado. ¿Por qué las personas que estaban al frente de ese puesto policial? ¿Pero qué me quieres decir con eso? Que también... Que no se ha anunciado ningún tipo de investigación. Tenemos un funcionario público como es el director del Tejido Social que ha dicho en audios que él ayudó a sacar a uno de los principales líderes, el KRUK, en el año 2021, que lo llevó hasta la frontera. Tenemos... yo he escuchado decir del análisis de muchos que estos son historias estas son historias creadas, ¿no? ¿Cuándo creemos a los pandilleros? Si hay pandilleros diciendo señalamientos en una dirección, no hay que creerlos porque son pandilleros, pero si es en otra dirección, sí, porque el juicio que estamos teniendo ahora mismo, que estamos viviendo estos días, las condenas se basan en los testimonios de testigos criteriados, es decir, de pandilleros. Y uno de ellos antes decía, estoy casi seguro que es, aunque está en nombre clave, la rata del Igual, que ya había tenido problemas con la Ranfla. Déjame ver la reacción del sociólogo. Estoy convencido de que es uno de los que está siendo criticado. Vamos a ver, ¿qué piensas tú de ese punto? Es cuestión de perspectiva. A él le gustaría estar viendo
el enjuiciamiento de estos, y a mí lo que me gustaría estar viendo es el enjuiciamiento de todos aquellos autores intelectuales que normalizaron y legalizaron la existencia de, de las pandillas, ¿no? No escapa tú para hacer también eso. A mí también me encantaría ver a los o sea, al final fue toda una conspiración, pues. O sea, ya estamos hablando aquí, quien ponía a los muertos era la gente, quien ponía el dolor era la gente. Fueron nuestras madres las que se tronaban los dedos en la noche cuando su hijo se tardaba más de 5 minutos de lo normal en llegar a su casa. Yo lo que digo es que hay una motivación política. A ver, el actual presidente de la República, que tiene esos niveles de aprobación porque el pueblo respalda su gestión y apoya expresamente el régimen de excepción, era alcalde de este país, de un municipio conflictivo, donde ha aparecido uno de los principales pozos donde iban a tirar víctimas, como se está ventilando en este juicio, de Nuevo Cuscatlán, en 2012. 2012. Luego fue alcalde de la capital en 2015. Tenemos figuras como el padre del diputado William Soriano, que era alcalde de Conchagua. Conchagua es uno de los municipios más problemáticos en términos... Y el punto es que ese tipo de actores políticos, que a mí me gustaría ser juzgados como actores o supuestos, pues manejémoslo así, supuestos corresponsables del crecimiento y el desarrollo del fenómeno de las maras y la consolidación, no están siendo juzgados, ni siquiera señalados en set de televisión casi, por un estricto criterio político, porque ahora conviene señalar a Arístides Valencia, que fue que en mi opinión es uno de los negociadores. Yo fui el que publiqué ese audio. Gracias al trabajo que hicimos un compañero y yo de obtener ese audio, Arístides Valencia está... A ver, a manera de ir concluyendo, pues, creo que podemos hacer una segunda parte de esta versión del programa que hemos tenido este día. Vamos a ver. Ahora, mira, hoy muchas de las baterías están enfiladas a tratar de culpar a Nayib Bukele de procesos de negociación durante otra época, ¿no? Ahora, ¿Lo está haciendo Roberto? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo no quiera ver que durante la administración Bukele también se ha negociado. O sea, el Diablito en 2021 salió. Todas las personas que vamos a ver, pero René tiene la palabra. Salieron a hospitales, a centros de salud, René, como concesión dentro de esa negociación. Ahora, el punto es que dentro de ese proceso de convertir a los pandilleros en estrellas de cine, ¿va? O sea, si lo dice y va en contra de lo que a mí me conviene en este momento, se lo cree. Entonces, hemos visto reportajes en los cuales el criterio de verdad lo da a alguien que, sin ningún tipo de escrúpulo, asesinó, amenazó, torturó a nuestra población. Y enfrente tienes a una persona que te demostró que no era cierto, que no se podía resolver este problema, que es el presidente Nayib Bukele. Las condenas se van a hacer en base a asesinos. O sea, los testigos criteriados son asesinos, son gente que ha estado en los máximos niveles de organización, porque si no saben las interioridades de la Ranfla, es gente de la Ranfla. Noé, yo sé quién es Noé, el testigo Noé, con el que están denunciados Neto Mason, con el que están ya condenados Neto Mason, Pablo Luers, Lara. Noé es un pandillero de la Ranfla. Me quedo con el sabor, el tiempo se nos fue, con el sabor a seguir conociendo más desde el punto de vista de ustedes. El propósito es lograr capitalizar los puntos de vista y poder cada quien construir su propia lectura de lo que está pasando. Roberto, gracias por habernos acompañado. Gracias también, René, le agradezco mucho, Roberto, ¿verdad? A ambos por sus aportes en el análisis del Estado de la Nación de este día miércoles. Por mi parte, pues sin duda alguna, invitarlos a que se quede con nuestra programación. Siempre tenemos un menú importante para que usted mantenga su preferencia por nuestra programación. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.